Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Chandler Halderson. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Bart A. Halderson y Krista Ray llevaban armando una vida juntos desde principios de la década de los 90, cuando se conocieron en la Universidad Estatal de Wisconsin-Madison, a la que ambos asistieron tras terminar la secundaria. En esa universidad, estas dos personas estudiaron licenciaturas de las cuales se graduaron en los primeros años de la década de los 90, antes de casarse el 30 de julio de 1994. Para ese entonces, Bart tenía 23 años y Krista 26. Ya graduados y casados, la pareja decidió hacer su vida en la ciudad donde se habían conocido. Así que después de conseguir empleo, compraron una casa en el Windsor, que es una zona designada por el censo en el estado de Wisconsin. A tan solo un par de años de haberse casado, la pareja empezó su familia. El primero en nacer fue su hijo Mitchell en el año 1997 y enseguida llegó Chandler en el año 98. En los siguientes años, la familia Halderson siguió armando una nueva vida que era, sin lugar a duda, buena. Su matrimonio era estable. Bart y Krista seguían compartiendo el mismo cariño que al principio y además de eso, tenían una excelente relación con sus hijos, a los cuales adoraban y apoyaban. Además de sus hijos, tenían dos perros, Izzy y Rizzo, que eran dos integrantes más de la familia, a la que sus vecinos y amigos conocían por su amabilidad, como su activo papel en organizaciones como los Boy Scouts de América, entre otras. La niñez y adolescencia de sus hijos transcurrió de la forma más común posible, por lo que no existe mucho más para decir sobre esa época. Después de graduarse de la secundaria, el mayor de los hermanos, Mitchell, creció para transformarse en un empleado especializado en tecnología, y a sus 24 años estaba comprometido con Caitlin Nejedlo, con quien vivía desde hacía ya un par de años. Por su parte, cuando los hechos ocurrieron en julio del 2021, Chandler tenía 23 años y todavía vivía con sus padres. Acababa de graduarse de la misma universidad en la que sus padres se habían graduado, con un diploma en Ingeniería de Energías Renovables. Además de estar estudiando hasta entonces, tenía un trabajo de medio tiempo en una compañía de seguros. Este era además remoto. No era un trabajo con un sueldo demasiado grande, pero sí era un empleo que le permitía tener algo de dinero para sus propias cosas y darse unos gustos. Como por ejemplo, salir con su novia, Catherine Melender, una chica de 21 años con quien llevaba ya para ese entonces 2 años de novio y quien también era una visita regular en la casa de los Halderson, que la habían recibido con los brazos abiertos como una más. Bart y Krista, entonces con 50 y 53 años respectivamente, no podían estar más felices con la vida que llevaban, pero sí llegaron a estar incluso más orgullosos. Poco tiempo después de que su hijo menor se graduara, este les informó que SpaceX, la compañía del multimillonario Elon Musk, que lanza cohetes y satélites al espacio, le había ofrecido un puesto de trabajo en Florida. Una oportunidad única que Chandler no pensaba desperdiciar. De hecho, cuando le contó a sus padres, afirmó haber ya alquilado un auto en Florida y un departamento al cual se mudaría con su novia Catherine, quien al igual que los padres del chico estaba llena de orgullo y emoción por hacer esto. Sin embargo, nunca se llevaría a cabo debido a un accidente. En junio de ese año, cuando faltaban solo unas semanas para mudarse, en una situación un tanto confusa, Chandler se cayó de la escalera de su casa estando solo, por lo que debió conducir él mismo hasta el hospital más cercano para que lo revisaran en urgencias. Su preocupación era debido a que se había golpeado la cabeza bastante fuerte y quería asegurarse que no se había lastimado. Estando en emergencias, tuvo que hacerse varios estudios, como por ejemplo tomografías, que ayudarían a determinar la
gravedad de la caída. Gracias a esos exámenes se determinó que Chandler tenía una fuerte contusión en la cabeza debido al golpe. Esta contusión era tan importante que el equipo médico incluso llegó a comentarle que podría necesitar cirugía para evitar que algún nervio se dañara. Finalmente fue dado de alta con indicaciones estrictas para su recuperación, como por ejemplo que debía usar un collarín ortopédico y debía hacer reposo prácticamente absoluto, no se podía mover de la cama. Cuando Chandler explicó que tenía un viaje que hacer en cuestión de días, los médicos le prohibieron viajar en avión, argumentando que era extremadamente peligroso hacerlo. El sueño de mudarse a Florida y trabajar en SpaceX parecía esfumarse, ya que la empresa no estaba dispuesta a esperarlo mientras se recuperaba. Por supuesto, el ánimo del chico decayó considerablemente. Había perdido una oportunidad única que no iba a repetirse, pero tanto sus padres como su novia se mantuvieron a su lado, acompañándolo y ayudándolo en esta recuperación. Hasta ese punto podríamos decir que Chandler sufría de un poco de mala suerte, ya que el incidente de la escalera fue la gota que derramó el vaso. Él solía tener ciertos inconvenientes con trámites, y hay una larga lista de cosas que le ocurrieron. Cuando Chandler se graduó, no recibió ningún papel, ninguna constancia, ni mucho menos un diploma de la universidad. Esto preocupaba mucho a su padre, ya que no entendía cómo iba a hacer con su carrera y futuros trabajos si no podía demostrar de ninguna forma fehaciente que se había graduado de la universidad. Aunque su hijo no estaba tan preocupado, ya que desde hacía un buen tiempo que venía teniendo problemas del estilo. Esto nos lleva a los trámites universitarios y los problemas que su familia había tenido con la administración. Los padres de Chandler tenían dificultades para resolver problemas respecto al papeleo que su hijo requería. Todas las dudas que tenían usualmente terminaban en un mail que los derivaba a otros departamentos donde no resolvían nada. Luego de largas discusiones, Chandler logró hacer que la universidad enviara la documentación que le faltaba, aunque todavía no la había recibido. Aún así, en algún momento irían a la universidad para resolver todo. Él supuestamente ya había sacado el turno e irían con su padre. Chandler tuvo varios empleos diferentes, según le dijo a sus allegados. Entre ellos hizo buceo policial y fue trabajador en una empresa de seguros. Para el que no esté familiarizado con el buceo policial, para dejarlo simple, vamos a decir que son los buzos que se dedican a trabajar con la policía en aquellas búsquedas complicadas dentro de cuerpos de agua. Cabe aclarar que para esto uno necesita ser profesional del buceo. Les digo esto para que se den una idea de a dónde estamos yendo. En su último trabajo, en la compañía de seguros, el problema que tuvo es que dio mal su número de cuenta bancaria, haciendo que no pudieran entregarle el primer sueldo. Una vez aclarado ese asunto, lo cual tomó semanas, resultó que lo notaron de forma incorrecta como un trabajador de medio tiempo, por lo que no correspondía el pago que le tenían que dar. Finalmente, la suma que le tenían que dar después de todo ese tiempo, todas esas semanas perdidas, era demasiado grande. Entonces, el banco pensó que era una transferencia fraudulenta y bloquearon el pago. Entonces, después de todo esto, aquello de la escalera hacía que pareciera maldito. Este problema después de la caída hacía que no pudiera siquiera pararse por demasiado tiempo, algo que obviamente él le hizo saber a todo el mundo, y fue así una gran desgracia. Sin embargo, aquel episodio dramático en la vida de los Halderson apenas podría compararse con lo que sucedería al mes siguiente y que sorprendió a todos los que conocían a la familia. Los primeros en notar la ausencia de Krista fueron sus compañeros de trabajo, cuando el viernes 2 de julio la mujer no se presentó al lugar y no dio aviso de que fuese a faltar por algún motivo, simplemente no apareció. Para Daniel Kroninger, compañero ya durante años de Krista, pero también amigo personal suyo, esto le llamó la atención. No era algo que Krista soliera hacer, no era propio de su carácter, sino todo lo contrario. Se tomaba muy en serio su trabajo y su ética laboral era excelente, por lo que una falta sin aviso no era algo que siquiera consideraría ella para hacer. Un tanto confundido y preocupado, Daniel decidió escribirle y ante la falta de respuesta a sus mensajes, intentó llamarla, aunque tampoco tuvo éxito. Por lo cual, cuando su turno terminó, todavía más preocupado, decidió ir hasta la casa de los Halderson para asegurarse de que todo estuviera bien, pero la visita no lo tranquilizó. Cuando llegó en el auto con su novia, notó que la casa parecía completamente normal, así que
bajó del vehículo para tocar el timbre un par de veces, aunque nadie le abrió. Daniel se permitió mirar por una de las ventanas que daban al living y descubrió que atrás de la puerta, como bloqueándola, había algo, lo que le pareció muy raro, por lo que decidió también ver por la ventana del garage. Dentro de este lugar estaban los 2 autos del matrimonio, como si estuvieran en la casa. Sin embargo, la casa estaba completamente en silencio, estaba oscura y nadie respondía. Además, la puerta estaba bloqueada. Mientras Daniel y su novia revisaban el perímetro de la casa intentando encontrar algo que les asegurara que Krista y su esposo estaban bien, Chandler salió de la casa con una toalla en su cintura explicándoles que acababa de salir de la ducha. Cuando el compañero de trabajo de Krista llegó a la casa de los Halderson, lo atendió Chandler con el pie mal y ensangrentado. Él había estado jugando con los perros dentro de la casa hasta que rompieron una mesita de café de vidrio, haciendo que se cortara entre todo ese desastre, lo que resultó en esta particular herida. Cuando le preguntaron sobre sus padres, les explicó que se habían ido al norte, donde estaba la cabaña de la familia de Krista, para pasar ahí el 4 de julio. Según Chandler, su madre no había sido capaz de responder a los múltiples intentos de comunicarse, ya que a la zona a la que iban no había demasiada señal telefónica. Sin embargo, les prometió que había hablado con sus padres en las zonas del trayecto en las cuales sí había señal y que estaría en contacto con ellos, que no había por qué preocuparse. Daniel decidió irse de la casa aunque no estaba muy convencido, sobre todo porque en los siguientes días no tuvo ningún tipo de mensaje o noticia de Krista, por lo que decidió mantenerse en contacto con Chandler para ver si este sabía algo nuevo sobre sus padres, pero él simplemente no comunicaba nada novedoso. Así que el domingo 4 de julio, Chandler llamó a Daniel para decirle que estaba aburrido y necesitaba algo que hacer. Por lo que el amigo de su madre decidió invitarlo a ver con ellos los fuegos artificiales típicos del Día de la Independencia y obviamente durante el rato que compartieron le volvió a preguntar sobre sus padres y Chandler respondió de forma bastante genérica que sí había hablado con ellos y que le habían dicho que volvían el lunes. Pero, como se deben imaginar, el lunes Krista no se reintegró al trabajo, ni tampoco el martes, no se comunicó, no mandó mensajes, ni una llamada, nada. Lo que volvió a preocupar profundamente a Daniel. Krista le había contado que el martes 6 tenía una cita médica que llevaba esperando desde hacía tiempo, por lo que no tenía sentido que decidiera faltar a algo que estaba esperando por tanto. Cuando el miércoles 7 llegó y todavía no había noticias de la pareja, Dan estaba seguro que algo malo o por lo menos raro estaba ocurriendo con su amiga, así que esa misma mañana volvió a ponerse en contacto con Chandler para básicamente ordenarle que fuese a denunciar la desaparición de sus padres y llenara un reporte de persona desaparecida. Y así lo hizo, aunque ni siquiera fue hasta la comisaría para hacerlo en persona, sino que simplemente llamó y pidió hablar con la oficina del sheriff del condado de Dane. Según lo que denunció, sus padres se habían ido de casa el viernes 2 de julio con destino a la cabaña de Krista en el norte de Wisconsin, a un par de horas desde donde vivían. Su plan era reunirse con otra pareja amiga, la cual Chandler no conocía, y pasar juntos el 4 de julio, pero nunca volvieron a casa. Cuando le pidieron más detalles, Chandler recordó que no había llegado a ver a sus padres el viernes, que estos se fueron antes de las 7 de la mañana, hora en la que él se despertó. Los autos de sus padres, ambos, estaban todavía en la casa, por lo que él supuso que los amigos los habían pasado a buscar en su propio auto para ir todos juntos, pero no podía estar seguro. Con la denuncia radicada, la investigación se inició como la búsqueda de 2 personas desaparecidas, por lo que los detectives decidieron primero que nada buscar en la casa de los Halderson por evidencia que corroborara lo que el hijo menor de la pareja les había dicho, además de comunicarse con diferentes personas con las que el matrimonio pudiera estar. Fue así como descubrieron que Chandler no le había avisado en ningún momento a su hermano mayor sobre la desaparición de sus padres. Es decir, Mitchell no tenía idea de lo que estaba pasando y en una reacción mucho más lógica que su hermano, lo primero que hizo fue manejar desde su casa hasta la cabaña familiar intentando averiguar si sus padres habían estado ahí, pero no encontró señal alguna de que hubiera habido gente en el lugar en los últimos días. Todo estaba apagado, ordenado y no parecía haber huellas de vehículos que indicaran que alguien había manejado hasta el lugar antes que ellos. Chandler le dijo a los detectives que el 4 de julio había recibido un mensaje de parte de su madre que decía que
habían llegado sanos y salvos a la cabaña. El mensaje seguía, decía que no tenía mucha señal para comunicarse y que el lugar estaba lleno. Le comunica que irían a White Lake más tarde ese mismo día para un festival, que se quedarían entonces a las festividades del 4 de julio y que volvían el lunes a la noche o a la mañana del martes. No había muchas pistas en ese texto de parte de cómo estaba escrito. No se podía destacar nada extraño excepto el hecho de que no respondieron a ningún otro tipo de comunicación y que se habían ido de vacaciones tan repentinamente. Pero también costaba entender por qué Chandler no informó este mensaje a su hermano. Eran 3 horas de viaje hasta la cabaña. Recién el 7 de julio reportó la desaparición, pero en todo ese tiempo podría haber tranquilamente manejado hasta el lugar para comprobar la situación él mismo. Sin embargo, él no se veía en lo más mínimo afectado por la falta de respuestas. En el reportaje de la policía, Chandler afirmaba que la razón por la que se fueron era para reparar una bomba de agua y una fogata que se dañó tras la última tormenta. Pero a la hora de hablar con los medios para contar la historia, él mencionó que sus padres debían estar sin recepción en algún casino de la ciudad, cosa que era muy difícil de creer por varias razones, pero 2 muy en particular. Primero que nada, primordialmente, a los padres de Chandler no les gustaban los casinos, no eran personas así, no les gustaban ese tipo de lugares, no iban nunca. Entonces era muy raro que de repente se fueran sin avisar y que estuvieran en un casino. ¿Por qué diría eso? Dentro de todo, podría haber dicho un montón de cosas, pero dijo un casino. Y lo excusó también diciendo que adentro de esos lugares probablemente no había señal, entonces por eso no contestaban los mensajes. Pero la otra razón es que la madre tenía un turno muy importante con el doctor aquel lunes. Y realmente quiero decir muy importante, lo había estado esperando demasiado tiempo y estaba muy ansiosa para saber qué le diría el doctor. Entonces, ¿se iba a ir así de repente a un casino? Por no decir también que perdían 3 días de trabajo y Chandler seguía insistiéndole al compañero de su madre para que pidiera más días libres por ella. Lo que Mitchell se encontró, Chandler todo ese tiempo estuvo actuando como una persona bastante desconsiderada, especialmente con su hermano, quien por supuesto tampoco creía que esto fuera normal, que sus padres se irían tan ligeramente a pasear de vacaciones y a un casino. Entonces, cuando llegó a la cabaña, lo que encontró fue un lugar vacío. Él se preocupó, fue hasta allá, pensó que tal vez en el camino encontraría alguna pista, que la cabaña estaría ocupada, pero no. Todo lo contrario. El pasto estaba crecido, no había ninguna señal de que alguien hubiese estado ahí. Se puede asumir entonces que no llegaron siquiera, que algo les tuvo que haber pasado en el camino. Sin embargo, Chandler mostró este mensaje que les decía, que en esencia explicaba que habían estado ya varios días en el lugar. Entonces, ¿cómo podía ser? La persona que sabía lo que realmente pasó tenía que tener el celular de Krista Halderson. El hecho de que nunca le hubiera avisado a su hermano hizo desconfiar a los detectives de Chandler. Había algo raro en él, pero no podían explicar qué, por lo que decidieron empezar a mirar sus movimientos con más atención. Sin embargo, no fue necesario, ya que al día siguiente de la denuncia de desaparición, es decir, el 8 de julio, la oficina del sheriff recibió una llamada por parte de la familia Melender, la familia de la novia de Chandler, Catherine. Los familiares de Kat tenían una granja en Cottage Grove, una ciudad a unos 15 minutos de la casa de Chandler. Por lo que, a sabiendas de que este estaba solo el 4 de julio, decidieron invitarlo y lo fueron a buscar, pasando casi hasta la noche junto a él en la granja. Al día siguiente, el 5 de julio, Chandler volvió a ir a la granja, esta vez sin Kat y en su propio auto, explicando que se había quedado con ganas de usar la pileta techada de la casa, algo a lo que no se opusieron. Igual un pedido bastante raro, especialmente ir sin la novia, pero no podían decir que no. Después de un buen rato sin saber nada de él, lo fueron a buscar, encontrando que no estaba en la pileta, sino que se había movido con el auto, se había alejado de la zona donde estaba previamente y se había ido a un lugar a unos kilómetros más lejos, justo donde había varios arbustos, como si estuviera escondiendo algo. Vale aclarar que no era un lugar que Chandler conociera desde antes. La primera vez que había ido fue justamente el día anterior, por lo que era bastante raro.
Por supuesto que con esta información los detectives a cargo de la investigación decidieron ir directamente a la granja y a la zona en que habían visto actuar de forma sospechosa a Chandler. Y no tuvieron que buscar mucho antes de descubrir qué era lo que había estado haciendo ahí. En una especie de elevación del terreno escondido entre los arbustos encontraron el torso de un hombre adulto y no muy lejano a este encontraron una bolsa negra dada vuelta como si hubieran vaciado sus contenidos en la zona. Y la investigación siguió cuando el equipo de forenses llegó a la escena y se continuó rastrillando la zona. Ahí encontraron un tambor de metal que estaba roto de un lado y dentro de este parecían estar las herramientas que se habían usado para desmembrar el torso encontrado. Había un par de tijeras, una sierra de mano y una hoja de sierra larga. Todos los elementos tenían manchas rojas secas como si fuera sangre. El 9 de julio, Chandler fue arrestado de inmediato bajo el cargo de haber dado a la policía información falsa sobre una persona desaparecida. Esta era una forma de ganar tiempo y no dejarlo libre, mientras el laboratorio de Wisconsin y la morgue analizaban lo que se habían encontrado. Tras unos días pudo confirmarse que efectivamente lo que manchaba las herramientas era sangre, y todavía más importante que el torso encontrado pertenecía a Bart Halderson, quien había muerto a causa de 2 disparos en el abdomen, los cuales se le habían dado por detrás. El 12 de julio, a 10 días de la desaparición de Bart y Krista, su hijo menor fue acusado oficialmente de homicidio en primer grado, además de mutilar un cadáver y esconderlo. Y quedaban los restos de Krista, lo que en aquel día llevaba a pensar que podía seguir viva y ser cómplice de su hijo. Pero todo esto se resolvería gracias a algunos testigos y a la evidencia de Kat, la novia de Chandler. Chandler había engañado a Kat antes, por lo cual ella no confiaba demasiado en él. Es por esto que le pidió que usara Snapchat, ya que la aplicación tiene una opción de seguimiento en el mapa. De esta forma, ella podría ver su ubicación y comprobar si estaba con otras mujeres. Y hay un detalle muy interesante acá, también particular, que es que al parecer la aplicación no detecta todo el tiempo dónde estás, o no tiene esos permisos, sino que, al menos en ese momento, actualizaba la ubicación cada vez que la persona la abría. El sábado 3 a la mañana, 9 a.m., Kat vio en el mapa que él estaba cerca del río, en un lugar que ella conocía muy bien y al que de hecho había llevado previamente para nadar. En realidad le pareció raro porque Chandler le había dicho que ese día no podía acompañarla porque tenía cosas que hacer en la casa. Cosa de por sí rara porque él jamás hacía las tareas del hogar. Él no tomaba eso como su responsabilidad porque según él siempre estaba ocupado. Entonces, que de repente estuviera en este lugar significaba que le había mentido, aunque por supuesto nunca se imaginó que fuera porque mató a sus padres y se encontraba ocultando el cuerpo de su madre en aquel momento. Aparte de lo que les dije antes, el mapa de Snapchat se actualizaba cada vez que la persona abría la aplicación, por lo cual, mientras hacía todo eso, desbloqueó el celular y se puso a ver Snapchat. Así que cuando Kat le contó a la policía todo esto y mostró la captura de pantalla de la aplicación, su forma de ver las cosas cambió por completo. Ese screenshot se volvería una de las evidencias más importantes en el juicio. Fue recién 2 días después que pudieron encontrar en la misma zona restos de Krista, específicamente sus piernas, además de otros restos correspondientes a ambos. El siguiente paso fue, por supuesto, examinar la casa de los Halderson. Dentro de la misma se encontraron con una escena digna de una película de terror. Había manchas de sangre en varios lugares de la casa, pero lo que era peor, en el sótano había unos recipientes con sangre en el interior. Y si eso no les parece tétrico, también encontraron todavía más cosas. Dentro de la chimenea hallaron restos de cráneos humanos y otros huesos, que parecía obvio que los había intentado quemar. La culpabilidad de Chandler era clara. Era obvio en esta instancia que Chandler tenía algo que ver. Intentó en un momento echarle la culpa a su hermano mayor, pero no sirvió de nada porque había demasiada evidencia en contra suya. El único problema es que no existía un motivo aparente, una razón por la cual Chandler cometiera sus horribles crímenes. Para encontrar un motivo, solo tuvieron que analizar con un poco más de atención su vida. El entorno de Chandler no tenía motivo para desconfiar de él, pero la verdad es que prácticamente nada en su vida era cierto. Chandler nunca se había graduado de la universidad, en realidad la había abandonado en el primer semestre, pero esa no era la única mentira. Él ni siquiera trabajaba para una compañía de seguros. En realidad, esta era una excusa para poder estar todo el día en su casa encerrado en su pieza jugando videojuegos. Como ya deben imaginarse, si no se había graduado de la universidad y había sido capaz de mentir respecto a su trabajo, también mintió con el haber sido contactado por SpaceX, quienes no tenían idea quién era Chandler Halderson.
Muchas fuentes aseguran que lo único real fue la caída por las escaleras de su casa, un accidente que en sí le vino bastante bien para terminar con la mentira de SpaceX, aunque para eso debía exagerar su gravedad, por supuesto. Para otras fuentes ni siquiera la caída fue real, para muchos fue otra mentira que Chandler creó, una especie de bola de nieve que ya no podía controlar. Después de todo, se acercaba la fecha de irse a Florida y no le quedaban excusas. Sin embargo, sus padres ya habían comenzado a sospechar mucho antes de la caída. Chandler trabajaba muchísimo para la compañía de seguros, más de lo normal, pero nunca tenía plata. Cuando sus padres le preguntaron por esto, inventó otra cosa. Les dijo a sus padres que la empresa había tenido un problema con el software de pago y para que le creyeran llegó a mostrarles emails de la empresa como evidencia, emails que él mismo había creado. Con la universidad hizo algo similar. Cuando sus padres empezaron a preguntar por qué todavía no tenía su diploma, él les mostró correos electrónicos que había estado intercambiando con dos empleados administrativos, Alyssa Brandt y Daniel Spaeth. Y esas dos personas, al igual que los emails de su trabajo, no existían, eran inventos de Chandler para no ser descubierto. Esta mentira fue tan lejos que incluso llegó a comprar teléfonos descartables para agregarlos a sus emails y además llegó a atender varias llamadas de estos preguntando por su diploma. Enojado con el hecho de que la universidad todavía siguiera poniendo trabas a su hijo para darle el diploma, el 29 de junio Bart decidió llamar por sí mismo al departamento de admisión haciéndose pasar por su hijo. Indignado por la falta de respuestas, la conversación empezó siendo bastante violenta hasta que el administrativo le confirmó que ni Alyssa Brandt ni Daniel Spaeth trabajaban en ese lugar. Pero lo que es peor, Chandler no solo no se había graduado, sino que además debía por lo menos $2,000 en la universidad. Encima, más tarde se ubicó al doctor que le dio a Chandler el collar ortopédico por la caída que supuestamente sufrió. Y resulta que en realidad lo hizo únicamente por la insistencia del hombre, ya que aquello que tenía, o que tal vez se haya hecho por caerse supuestamente de las escaleras, no suponía ningún problema para viajar, caminar o vivir la vida de forma normal. Es decir, él no le había pasado nada. En resumen, Chandler se quedaba todo el día en casa y nunca lo encontraban. Uno se preguntaría cómo hizo por tanto tiempo para engañar a todo el mundo. Pero también hay que entender que Mitchell había sido recientemente diagnosticado con diabetes, así que la familia estaba más concentrada en eso, en ayudarlo, y Krista posiblemente tenía cáncer de piel. Justamente para eso era el turno de la semana que había estado esperando tanto. Si no veían a Chandler como un mentiroso, entonces no tenían razones para estar en guardia y esperar alguna clase de mentira que descubrir. O tal vez también no lo veían tan serio. Sus mentiras habían comenzado a salir a la luz y para la fiscalía, la idea de ser descubierto hizo que este hombre entrara en pánico y decidiera acabar con sus padres. A Chandler se lo mandó a juicio con los cargos de homicidio en primer grado, dar falsa información en un caso de persona desaparecida, mutilar un cuerpo, ocultar un cuerpo y todo eso por 2, ya que lo hizo con su padre y su madre. La gran pregunta es qué iba a hacer si se iba a Florida. No podía irse, le había mentido a su novia, a sus padres, a todo el mundo. Iban a llegar, no iban a tener departamento, no iban a tener auto. El juicio contra Chandler empezó en enero del 2022. La fiscalía afirmó que el móvil de los crímenes tenía que ver con sus padres descubriendo la mentira. Fue en el juicio que a Kat se le preguntó sobre una compra de 9 kilos de hielo que hizo Chandler, claramente para el cuerpo de sus padres. Y ella, ante las preguntas sobre esto, dijo que no sabía nada. Pero ¿qué pasa? La fiscalía tenía algunas dudas acerca de si ella era cómplice. Y no ayudó que tardara tanto en contestar. Ella tardó bastante tiempo en pensar en la respuesta de si sabía algo acerca de las bolsas de hielo, hasta que finalmente contestó diciendo que no sabía nada. Pero hay 2 cosas a tener en cuenta por si la tienen como un poco sospechosa. La primera es la más obvia y es que está bajo la mirada de todo el juzgado y el público. Probablemente se haya tomado su tiempo para entender y recordar sobre el hielo y cualquier cuestión parecida. Solo eso. Pero lo segundo es que ella era una persona muy precavida y solía en aquel momento anotar todo lo que le parecía importante en su teléfono, probablemente porque no confiaba en su propia memoria, por lo que ante un detalle tan específico tuvo que pensar en mayor profundidad. Ni siquiera podemos asegurar que ella se fuera a enterar de esa compra, porque el mayor favor que le pidió Chandler mientras ocultaba lo que hizo fue que le llevara peróxido. Esto con la excusa de que se había cortado, pero el peróxido se ilumina también con el luminol. Es una excusa perfecta para Chandler y un favor muy pequeño para pedirle a su novia.
Realmente creo que Chandler pensaba que todo esto no se le iba a salir de las manos y que iban a pensar que él no tenía nada que ver. Tal vez porque mentía constantemente y se creía un muy buen mentiroso, o porque creía haber hecho un muy buen trabajo ocultando su rastro. Como sea, se mostró de forma cooperativa hasta el momento en que fue arrinconado. Hay quienes creen que era un criminal sádico y otros que piensan que solamente era demasiado tonto para su propio bien. El viernes 2, ese mismo en el que sus padres desaparecieron, Chandler los mató y procedió a invitar a su novia, Kat, a la casa a pasar la noche, aprovechando que sus padres no estaban. Él debe haber creído que no quedaba señal alguna de lo que hizo. Y bueno, sí, Kat ni se dio cuenta, pero había rastros de sangre en los contenedores de basura, lo que se presume fue un elemento usado para transportar los cuerpos. Y también había sangre en la chimenea. Entonces, resumiendo, los habrá matado en el living tras una acalorada discusión. Según la evidencia que se pudo recolectar de la escena del crimen, entonces había sangre en la chimenea, sangre en los cestos de basura, pero no había sangre en el auto de Chandler. Ahora, esto hizo que muchas personas dudaran acerca de cómo hizo para transportar los cuerpos. Sin embargo, se podía evitar envolviéndolos en lona o alguna alfombra que tuviera en la casa. Se ha visto en varios otros casos, no es tan difícil como parece, y luego limpiando cualquier cosa con el peróxido que usó de excusa con la herida que se hizo en el pie. Como les dije, el peróxido interfiere con el luminol. Y mientras Kat estaba en la casa aquella noche, los padres de Chandler seguramente se encontraban en el freezer. La evidencia contra Chandler era demasiada, por lo que después de un par de semanas, el jurado lo encontró culpable de todos los cargos y el juez lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Así que permanecerá el resto de sus días en la cárcel. Lo que más me llama la atención de este tipo de casos, que no son nuevos, hay varias personas así que han hecho básicamente lo mismo, es qué están pensando. ¿Hasta qué punto llegan a creer que pueden engañar a la gente? Una mentira, bueno, lo puedes resolver. Pero todo esto, no entiendo qué pensó que iba a pasar. Y si no eran sus padres, si llegaba a ir a Florida, como sea, de alguna forma, iba a terminar matando a la novia. Así que bueno, díganme qué opinan ustedes abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Recuerden que me pueden mandar mails, es mejor que me manden mails porque es más fácil para mí guardar los casos que me recomiendan a través de ahí. Mi mail está abajo en la descripción de todos los videos, así que lo pueden buscar en ese lugar. No tengo nada más para contarles, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.